Escuchemos lo que dice ChatGPT cuando yo le pregunto, digamos, si es falso el titular de la DW, ¿cierto? Porque yo ya lo he analizado y me he dado cuenta de que es falso, sobre que el tiempo es reversible en el vidrio. Y le preguntamos para tener otra perspectiva a ver qué nos dice. Y yo le comento, o sea, es como si existiera la propiedad relativa al fenómeno del vidrio de cómo se mueve el tiempo. Entonces nos dice, exactamente lo que estás describiendo sugiere que el fenómeno observado en el vidrio introduce una propiedad relativa del tiempo, pero esta propiedad no implica que el tiempo sea diferente en sí mismo. O sea, el tiempo sigue siendo el tiempo lineal, pues con sus problemas, digamos, a nivel creativo para nosotros hacernos a una idea de esa linealidad, pero sigue siendo lineal, sigue funcionando, ¿cierto? Puede operar de manera lineal y nos funciona sin problema. Eh, no implica que el tiempo sea diferente en sí mismo, sino que se refiere a cómo el tiempo se manifiesta o se percibe en ese material en específico. Atentos a esta palabra. Se refiere a cómo el tiempo se manifiesta o se percibe en ese material específico. Se refiere a cómo el tiempo se manifiesta o se percibe en ese material en específico. O sea, una cosa es percibir como si, o sea, lo que parece, como la máscara, ¿cierto? En este contexto, el tiempo relativo al vidrio, miren la expresión que utiliza, el tiempo relativo al vidrio, podría entenderse como una manera en que las moléculas del vidrio responden y evolucionan dentro del marco del tiempo absoluto. O sea, siguiendo, o sea, ajustándose este nuevo descubrimiento a mi teoría. No es que mi teoría haya creado esto, no, sino que estamos viendo cómo esos físicos han descubierto algo y se puede incorporar dentro de mi teoría. Pero lo que no se puede decir es que el tiempo es reversible. Esto es lo que yo he tratado de insistir. Los físicos hacen hallazgos, a veces hacen hallazgos e interpretan mal su propio hallazgo, pese a que su conclusión sea cierta, pese a que ellos hayan descubierto, digamos, pese a que el experimento que ellos hayan hecho sea válido y tenga pues todo el rigor. El comportamiento del vidrio bajo ciertas condiciones podría hacer que parezca, atento a esto, parezca, parecer no es lo mismo que hacer. Entonces, ese es el, digamos que lo que he estado tratando yo de insistir con mi teoría. Podría hacer que parezca que el tiempo fluye de manera diferente. Vuelvo a leer esto. El comportamiento del vidrio bajo ciertas condiciones podría hacer que parezca que el tiempo fluye de manera diferente. O sea, aquí lo que estamos apuntando es como si de acá se hubiera sacado el titular erróneo de que el tiempo es reversible en el vidrio. Eso es, no es que el tiempo sea reversible en el vidrio. Parece que el tiempo fluye de otra manera. Parece, quiero que entiendas esto, parecer, como cuando alguien te parece que es lindo, pero no es. Una cosa es parecer y otra cosa es ser. Entonces eso es lo que está tratando de decir acá. El comportamiento del vidrio bajo ciertas condiciones, o sea, siguiendo el análisis que hicieron los físicos, podría hacer que parezca que el tiempo fluye de manera diferente. Pero esto no significa que el tiempo en sí esté cambiando, sino que es la interacción de las propiedades materiales del vidrio con el tiempo absoluto lo que produce esta percepción, ¿cierto? Así, bajo tu teoría, el tiempo absoluto sigue siendo el marco de referencia fundamental, mientras que el vidrio muestra una propiedad relativa que afecta a cómo se experimenta el tiempo en su interior. Esto es consistente con la idea de que el tiempo y el espacio son absolutos, pero que las condiciones específicas, como las propiedades del vidrio, pueden influir en cómo esos absolutos se manifiestan en diferentes fenómenos. O sea, lo que hay que entender no es que hay varios absolutos, no. Es más bien, hay un absoluto, o sea, el tiempo absoluto, ¿cierto? Pero en este caso, ¿qué es lo que vemos? Que son las propiedades del vidrio.
¿cierto? Las propiedades del vidrio que hacen que parezca que el tiempo fluye de manera diferente. Eso es lo que pasa con la relatividad, lo que hemos visto con la relatividad. La gravedad de los diferentes planetas hace parecer como si el tiempo fuera lento, como si el tiempo fuera rápido, como si el tiempo fuera más lento en otras partes, como si el... Pero ya vimos que todas esas diferencias, todo eso que parece que el tiempo es relativo, se ajustan a una visión del tiempo y el espacio absoluto, ya que esos fenómenos que estamos viendo causados por la gravedad es como si el tiempo fuera lento, pero ya vemos que el tiempo sigue siendo el tiempo universal, como si el tiempo fuera lento, no es lo mismo que el tiempo se haya vuelto lento, ¿cierto? Que alguien cuando decimos, alguien parece que es lindo, no es lo mismo que sea lindo, quiero insistir en esto, o sea, una cosa es cómo experimentamos a nivel, digamos, psicológico el tiempo y otra cosa es lo que sea el tiempo a nivel objetivo. En este caso, en las propiedades del vidrio, lo que ocurrió es el comportamiento del vidrio bajo ciertas condiciones podría hacer que parezca que el tiempo fluye de manera diferente. O sea, podría hacer que parezca que el tiempo se ha revertido, pero parecer no es lo mismo que ser, ¿cierto? Pero esto no significa que el tiempo en sí esté cambiando. Atento a esto no significa que el tiempo en sí esté cambiando, sino que es la interacción de las propiedades materiales del vidrio con el tiempo absoluto lo que produce esta percepción. Es como si, o sea, esas propiedades que tiene el vidrio hacen como si el tiempo pareciera que se está devolviendo, pero no se está devolviendo. Parecer no es lo mismo que ser en este caso. Quiero que se entienda esa distinción. Tal vez esa distinción se puede arreglar, se puede refinar un poco más, pero en términos generales es eso. Parecer no es lo mismo que ser en este caso. Parecer que el tiempo se ha revertido no es lo mismo que decir que el tiempo se ha revertido. Es como los fenómenos, en este caso del tiempo, al obrar, digamos, en este caso, como si fueran más lentos respecto a la situación normal, pueden hacer parecer que incluso el tiempo se ha parado, pero no se ha parado, sabemos que no se ha parado. Que algo parezca que va más lento no quiere decir que el tiempo se ha detenido. Entonces esto es muy interesante porque este tipo de noticias muestra cómo los físicos hacen hallazgos interesantes, porque encuentran cómo esa especie de propiedad relativa en el vidrio, ¿cierto? Con unas situaciones específicas, pero luego terminan diciendo que el tiempo es reversible. O sea, del mismo lugar donde se sacaron que el tiempo es relativo. No, el tiempo no, o sea, no vamos a poder devolvernos. Incluso ellos mismos, por eso en la noticia, si ustedes la ven, en la parte final hablaba del envejecimiento. Si ven ese párrafo final, que yo incluso dejo la noticia anexada para que la veas en la descripción, ellos dicen no podemos devolver el envejecimiento. Es como haciendo ese apunte, esa ilusión de, ay, entonces vamos a poder devolvernos como en el tiempo y al... No, porque es que a eso no es a lo que está apuntando la noticia o el hallazgo, es más bien a una propiedad relativa que ya se sabía del tiempo, pero en este caso lo que se ha descubierto interesante es para el vidrio, ¿cierto? Para este caso del vidrio, en ese experimento en concreto, como sea, pues, en las circunstancias en que se haya dado, pero ya sabíamos que el tiempo tenía esa propia relatividad. Solamente que aquí la descubrimos en el caso del vidrio en ciertas condiciones y podría extenderse a otros elementos, a otros materiales y habría que analizarlos, habría que meditarlos, pero en este caso no estarían diciendo, por más que se investigue, que el tiempo se puede revertir. Eso no podría darse. ¿Por qué? Porque eso no es lo que está expresando la argumentación o la lógica que hemos venido explicando, que hemos venido sustentando con respecto al tiempo y el espacio absolutos, ¿cierto? Entonces aquí eso es para que cuestiones de esos titulares que parecen como que ponen, o sea, como que le dan vuelta a todo y lo mezclan todo sin más, esos titulares, ¿cierto? Que muchas veces son más bien alarmistas, muchas veces son para atraer a la gente, ¿cierto? Muchas veces incluso los físicos mismos se confunden en la interpretación de sus propios hallazgos, entonces es importante aterrizar sus propios análisis, y en este caso de la mano de la filosofía, pero sirviéndose de lo que ellos mismos están construyendo. O sea, la filosofía también necesita de la física, pero en este caso vemos que nos estamos dando un empujón, no estamos de la mano y aquí estamos mostrando cuál era el problema o cuál era el error de esa noticia.